Buenas tardes, señores. Bienvenidos nuevamente a este conjunto de conferencias que estamos dando sobre Microsoft SQL Server. En esta oportunidad el tema que les traigo tiene que ver con el módulo 2 ya. Hemos tenido ya 3 conferencias anteriores referente a SQL y en esta conferencia vamos a hablar sobre las consultas avanzadas. Básicamente, cuando hablamos de consultas avanzadas, hablamos de lo último, lo más fuerte, por decirlo así, ya después de haber hecho consultas simples, multitablas, consultas condicionadas, ahora llegamos a lo que se llaman las consultas resumen y las subconsultas. Muy útiles sobre todo cuando se está desarrollando temas de programación. Bueno, el temario para esta oportunidad es hablar sobre funciones de agregado, cómo se manejan las consultas agrupadas bajo esas funciones de agregado. Y finalmente vamos a ver las subconsultas de resultado único o la de lista de valores. Cuando hablamos de funciones de columna o funciones de agregación, se le llaman, son funciones que toman una colección, es decir, trabajan con un bloque de campos, de elementos, de valores y devuelven un solo valor. Las funciones de columna o funciones agregadas que están disponibles en el SQL son el average o promedio, el mínimo, min o el max, el máximo, el sum para sumar y el count para contar. Los datos de entrada para sum y para average deben ser específicamente números. Los otros pueden admitir otros valores, pero claro, con cierto criterio y con cierta limitación. El resto de operadores trabajan sobre colecciones de datos de tipo no necesariamente numérico, pueden trabajar con valores no numéricos. Por defecto, todas las funciones se aplican en todas las tuplas resultantes de la consulta. No olviden que cuando nosotros generamos una consulta, generamos una tupla, es decir, una especie de vector donde tenemos un conjunto de elementos o un subconjunto de elementos que son en realidad los campos o las características o los componentes parte de la base de datos. Podemos agrupar las tuplas resultantes para poder aplicar funciones agrupadas, pero para ello ya tenemos que agregar una cláusula que es el group by. Es decir, mientras no especifiquemos la agrupación por etapas, o sea, las tuplas resultantes, si las queremos hacer agrupadas, tenemos que hacer un group by como cláusula obligatoria. En la cláusula select de consultas que utilizan funciones de columna, solamente pueden aparecer funciones de columna, no se pueden hacer otras cosas. Y cuando queremos utilizar group by, es porque vamos a mostrar columnas que no están afectadas por esas agrupaciones. Adicionalmente, cuando ya queremos hacer condiciones sobre esas agrupaciones, entonces ya no usamos where para el filtro que hemos estado acostumbrados a ver en las conferencias anteriores, sino usamos la cláusula having, que es precisamente para efectos del group by. Entonces aquí tenemos en algún momento el resumen, ¿no? Si queremos hacer el cálculo del total, usamos sum. Si queremos hacer la media, usamos average. Si usamos el valor mínimo, usamos min. El valor máximo, usamos max. Y queremos contar, usamos count. Los valores null sí se cuentan cuando usamos, por ejemplo, count. Por ejemplo. Entonces, cuando queremos contar el número de valores distintos en una columna count, solamente le ponemos aquí la cláusula que ya hemos conocido y entonces los valores nulls ya no se cuentan. ¿Ok? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Empecemos por el primero. Ustedes ven que se está usando todas las funciones agrupadas, sum, average, min, max, count. Y lo que hace
la máquina es darnos el resultado de esas agrupaciones. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo para muestra un botón? Si usamos salario, quiere decir que aquí está sumando todos los salarios de la tabla empleados. O sea, este sum es la suma de todos los salarios. Aquí estamos sacando la media aritmética de todos los salarios. Aquí estamos extrayendo el mínimo de todos los salarios y el máximo de todos los salarios. Aquí contamos cuántos empleados tenemos, cuántos salarios estamos mirando, y aquí se está mostrando todos los que tienen, o mejor dicho, todos los departamentos que están en la tabla empleados. Y aquí tenemos 8 departamentos. ¿Ven? Aquí no hemos usado más que las funciones agrupadas y están afectándose a toda la tabla. ¿Qué pasaría si yo necesito conocer los salarios de todos los empleados de los departamentos A00, B01 y C01? ¿Verdad? Si yo quiero mostrar toda esa información, estaríamos en las condiciones de consulta anteriores, las que hemos visto en las conferencias anteriores. Es decir, mostramos los datos que nos piden, ¿no? Y mientras se condiciona de que se trate de los departamentos que se han mencionado, A00, B01 y C01. Y bueno, si lo queremos ordenado por departamento, ahí lo tenemos. Pero, si yo quisiera obtener la suma de los salarios, entonces noten ustedes que aquí tengo el departamento, el número del departamento, y aquí estoy usando una función agregada, sum al salario. Este es un alias que ya saben que hay que ponerle siempre, porque sí es necesario ponerle alias, porque cuando uno aplica la función agregada pierde ya el nombre del campo. Así que hay que darle siempre un alias. En cambio aquí estamos poniendo un campo que es independiente a la función de agrupación. Así que es obligatorio usar group by. El group by es como decir, muéstrame los salarios por departamento, por lo tanto, agrúpalo por departamento. De la tabla empleados, igual, aplicamos lo mismo, pero miren la diferencia. Aquí la máquina nos da la suma de los 3 salarios que corresponden a este departamento. Aquí aparece un solo valor. Bueno, sum le hemos llamado al campo. Por eso que aparece aquí el nombre campo. Podría decirle total salarios, entonces aquí sale total salarios. Y se muestra esto de los departamentos agrupados. Este group by es muy importante porque agrupa por el campo que no está afectado a esta función de columna o función de agregación. Acá tenemos otro ejemplo. Solo quiero ver los departamentos cuya masa salarial, ojo, la suma, sea superior a 50,000. Si yo hago esto, ¿cierto? La máquina me muestra todos, pero quienes son mayores que 50,000 no debería aparecer el B01. Entonces aquí aparece la necesidad de usar el having. ¿Ven? Después del group by, va el having. El having le dice a la máquina que esta suma sea mayor que 50,000. Miren lo interesante, miren lo potente que es el SQL para hacer esta extracción, ¿no? Aquí la inteligencia de los negocios es muy fácil manejarla. Claro, lo hacemos a nivel de script. Script es la instrucción que estamos escribiendo. Pero como ven, la escribimos, la definimos y a partir de ese momento ya tenemos esa información lista para ser empleada. Acá tenemos otro ejemplo. Ahora yo necesito, agrupado por departamento, los trabajadores que no sean managers, designers y fielders, con una media de salario mayor que 25,000 euros. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya tenemos 2 campos, porque tenemos el departamento y el empleado, y por lo tanto, que no está siendo afectado por ninguna función de agregación, y entonces estos 2 serían mi agrupados, ¿no? Group by, Word Depend,
o departamento y el job, el empleado. Entonces aquí va el promedio porque nos piden la media aritmética y esa media la condicionamos en Having. ¿Se dan cuenta? O sea, podemos hacer una mezcla. Y esto, digamos, puede agregarse a otras condiciones que hemos aprendido con las cláusulas aprendidas. Por eso es que lo fuerte en el SQL es precisamente los queries, ¿no? Las consultas son fuertes porque podemos hacer una mezcla de instrucciones y poder lograr lo que queremos. Ahora, con el group by, si yo quiero mostrar los departamentos con más de un empleado, ¿no? Yo uso count y uso asterisco porque al hacer asterisco la máquina asume el registro, que sea registro. Eso es lo importante. Y como aquí tenemos un campo que no está agrupado, tenemos que usar el group by, de tal manera que tenemos empleados por departamento. Y si queremos decir más de un empleado, entonces va el having de la función agrupada mayor que 1, ¿no? Y ahí estamos observando cómo se presenta la información. Hay un detalle muy importante, si ustedes pueden observar ahí, que no tiene que estar uno de los campos o más de un campo siempre en la consulta. Noten ustedes que num_b no aparece, sin embargo yo lo puedo hacer, puedo necesitarlo para hacer una ordenación, si así lo quiero. Acá tenemos algo que es importante para distinguir. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el departamento, el promedio de edad, el promedio de los años de la edad, o sí, de la fecha, y a esto tenemos aquí dos agrupaciones, ¿cierto? Y tenemos un campo que no está agrupado, y así que tenemos que agruparlo con group by, aquí. Y entonces le decimos a la máquina que lo ordene. Miren lo que hace la salida de esta consulta. Pone los departamentos, todos, ¿cierto? Y como ven, aquí aparecen todos, la edad y los promedios de años. ¿Qué pasa si yo le pongo en el having que esta condición, que este agrupado, sea mayor o igual de 30? Entonces solamente deben aparecer los que están pintados de amarillo. ¿Ven? Entonces podemos hacer una mezcla, podemos tener más de un campo agrupado y podemos condicionar por uno de ellos. ¿Ya? La salida es siempre rápida y eso es inmediato. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí estamos mostrando dos campos agrupados, ¿no? Uno con average y otro con min. Y acá le estamos condicionando que ese min sea 300. O sea que estos dos que están pintados de amarillo son los que saldrían en la siguiente condición. La ejecución de las consultas select, y aquí ya, como ya hemos podido observar todo el conjunto de select, ¿cierto? Se aplica siempre en ese orden. Primero manda el where a las tuplas que hayamos creado, ¿ok? Las tuplas que satisfacen el predicado de where son colocadas en grupos siguiendo el patrón group by. Cuando tenemos group by, se ejecuta la cláusula having para cada grupo que haya salido con group by. Los grupos obtenidos tras aplicar having son los que están procesados por select, que lo que hace es calcular en los casos que se incluyan las funciones de agregación que lo acompañan. O sea, a las tuplas resultantes de los pasos anteriores ya se puede hacer un order by. Por eso es que la sintaxis del select es prácticamente el orden en que se va a procesar. Lo bueno es que esto no lo tenemos que memorizar. Lo bueno es que nosotros ejecutamos la orden, por eso yo siempre he dicho, hay que conversarlo, ¿cierto? Es una manera muy bonita de programar, conversando con la computadora, porque tú escribes la orden que quieres darle a la computadora. Y se la escribes como si estuvieses hablando con la computadora. Parece de locos, pero es algo bastante factible de hacer, porque nos genera un orden de trabajo y una forma estándar de ordenar en la máquina, así que eso evita que cometamos errores de sintaxis. Ahora, ¿qué ocurre con las subconsultas? Resulta que a veces
necesitamos que dentro de un select, o dentro de un insert, de un delete, o de un update, exista una consulta interna. Se llaman subconsultas. Por ejemplo, miren, si nosotros hacemos esto, le decimos select, número de departamento, nombre del departamento, de la tabla de departamentos, donde el departamento no está incluido en la tabla de proyectos, entonces la máquina me va a informar que departamentos de esta consulta no están incluidos en la tabla de proyectos. O a veces decimos, queremos mostrar los sueldos que son mayores que el promedio de sueldos. Entonces quiere decir que vamos a tener necesariamente que usar dentro de una consulta otra consulta. O podemos decir, agrégale un monto tal a aquellos, en los límites de crédito, a aquellos clientes que no nos han comprado hasta ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos mezclando ahí ventas, estamos mezclando clientes. Entonces esto es muy útil. Las subconsultas le dan un nivel potencial bastante elevado al SQL. Así que vamos a pasar a nuestro trabajo con SQL y lo vamos a hacer con un new query. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar. Vamos a esperar que el new query se aperture y vamos a trabajar con una fuente de datos que ahí tenemos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a trabajar con la base de datos Subversa, que es la que hemos estado empleando en las conferencias anteriores. Primero hagamos algo sencillo. Ya ustedes lo tienen allí. Vamos a llamar, aquí vamos a abrir la tabla Subversa, la base de datos Subversa, para que no nos salga este ondulado. Listo. Ejecutamos. Ya tenemos esto. Yo quiero saber cuántos clientes. Claro, lo puedo mirar acá abajo, pero vamos a suponer que lo quiero a través de una operación. Entonces le digo, cuéntame. Cuéntame cuántos registros tengo. ¿Ok? Ejecuto. Ya saben que esto se sombrea solamente para efectos de ejecutar la consulta respectiva. Y aquí me dice que hay 860 registros. O sea que yo lo puedo decir aquí, as total. ¿Cierto? Total de clientes, para que esto sea un nombre compuesto. Ejecutamos y ya tenemos aquí un resultado. ¿Ven? Estamos usando una función de agrupación, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero leer todos la tabla productos. Aquí está la tabla productos. La ejecutamos. Y quiero, por ejemplo, que me dé el total de unidades que tengo almacenadas, así que en este momento están almacenadas. Que le digo, súmame el stock de la tabla productos. Aquí le vamos a poner un as productos. Listo. Listo. Entonces la máquina me dice que tengo 90.731 unidades en total. Si yo quisiera valorizarlo, por ejemplo, tengo aquí, es algo muy usado últimamente, quiero el valor, o sea, ya mi inventario, porque una cosa es las unidades y otra cosa es mi inventario. Mi inventario es el valor invertido, ¿correcto? Entonces le digo stock por costo. Y a esto sí le llamo inversión, que es todo lo que está en mi almacén. Listo, ejecuto. Y entonces tengo invertido aquí 788.223 dólares, soles, ¿no? Tengo de inversión. En este momento eso es lo que hay en mi almacén, en dinero muerto, ¿no? En dinero muerto. Ahora, vamos a suponer, y para ir usando un poco el group by, vamos a suponer
que, vamos, deseo cierta información. Por ejemplo, miren, acá hay un detalle que tiene esta empresa, es que los 2 primeros dígitos pertenecen a un laboratorio X, que no lo vamos a conectar en este momento porque no tenemos la tabla de laboratorios. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Yo le digo, dame la parte izquierda, como que vamos usando algunas funciones de CodePro, los 2 elementos de la izquierda, y a esto llámale laboratorio, o empresa, o proveedor, como quieran. Y luego dame la inversión de ese laboratorio. O sea, ¿cuánto tengo por laboratorio? ¿Ok? Stock por costo. Ya está. Esta es mi inversión. ¿Ok? Este es de la tabla productos. Hasta ahí está bien. Si yo lo ejecutara, en este momento me va a salir un error. Observe. ¿Por qué? Porque este campo que no está afectado por la función agrupada o de columna, debe formar parte de un grupo. Entonces le digo, agrúpalo por precisamente este campo, que es el campo con el que yo estoy trabajando. ¿Ok? Bien, entonces lo ejecuto. Y entonces me dice cuánto tengo de invertido en en cada laboratorio o en cada proveedor, ¿no? Ahí está. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, alguien dice, sí, pero, por ejemplo, yo quiero saber, no los que tienen 0, porque los que tienen 0 probablemente yo ya no los estoy moviendo. Entonces, puedo hacer algo como esto. Le digo, perfecto, quiero que esto, lo podemos ordenar. Primero vamos a ordenarlo para que se vea bonito. Ordenado por laboratorio. Ya está, vamos a ordenar por este campo. Y luego hacemos lo que les estoy comentando. Ya está. Ahí está ordenado, pero aún aparecen los laboratorios que no implican o que no deberían estar allí. Así que nos va a obligar a hacer nuestro Javi, ¿cierto? Nuestro Javi. Entonces le decimos, muéstrame solamente aquellos cuyo valor del inventario, o sea, este valor, sea mayor que 0. De tal manera que los que tienen 0, como este de aquí, ya no deben aparecer. Entonces, ven, ahora sí, solamente la máquina me muestra aquellos laboratorios o proveedores que en inversión, en mi almacén, representan un valor. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya noten ustedes que vamos un poco mezclando algunas cosas por ahí y sobre todo ordenándolo. También podemos hacer que este order, por ejemplo, no sea por el código, sino sea por este mismo valor. ¿Cierto? Podemos hacer que se ordene por este valor. Y vamos, quieren descendente para darle más importancia a donde tengo mayor inversión. Y ahí está. Entonces tenemos más inversión, tenemos en el laboratorio M2 que en el laboratorio A0 o Z1, etc. Bien, por un lado. Veamos otro detalle. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, ¿y cuáles son mis productos? Digamos que están, por decir, sobre el promedio de mi valor, ¿no? El promedio de valor que yo tengo. O podemos hablar de las ventas también. Pero vamos a ir por partes. A ver, vamos a entregar primero lo que tenemos aquí en la factura. Aquí tenemos, ya está, ¿no? Y estas son todas mis facturas y estos son todos mis detalles de factura, que ya lo hemos visto en algún momento anterior. Bien,
Vamos a suponer que yo quiero saber qué productos se vendieron, ¿cierto? Por cada mes, Y me interesa probablemente que quiera tener el promedio de la venta de cada producto. Entonces, muy bien, vamos entonces a hacerlo así. En primer lugar, colocamos, sí, como vamos a verlo por producto, podemos ponerle, vamos a hacerlo primero con fechas. ¿Ya? Vamos a poner el mes de la fecha. ¿Cierto? El mes de la fecha como mes, productos, o el producto del detalle, el detalle es producto, el promedio vendido, este es el subtotal, ya está, el promedio vendido, este le llamamos promedio de venta, para no usar los corchetes, y todo esto es de detalle. Pero como estamos usando, bueno, la fecha no está en el detalle, está en la factura, entonces tenemos que hacer un inner join, factura, ¿cierto? Ya sabemos que la conexión es muy importante aquí. Conectamos el número de la factura con el detalle. De tal manera que ahora sí, ya la fecha ya no sale ondulada, porque, bueno, hay un campo ambiguo ahí. Y claro, tenemos que agrupar, vamos a agrupar por este campo y este campo. ¿No? Tenemos que agrupar por ambos campos. Ya está. Y para que la cosa salga bonita, pues ordenamos por este campo. Y ahorita quitamos ese as porque aquí no funciona. Entonces, lo copié. Listo. Ya tenemos aquí una condición. Veamos el resultado. ¿Ok? Entonces, en el mes 2 se vendieron todos estos productos y ese es el promedio de venta de todos esos productos. Luego pasará seguramente el siguiente mes, bueno, son varios registros, vamos viéndolos abajo, ahí está el mes de marzo, ¿cierto? Hasta agosto. ¿Bien? Entonces tenemos aquí el promedio por cada mes de cada producto, el promedio de venta por cada mes, por cada producto. ¿Ok? También podemos, por ejemplo, tener rápidamente esto. Yo quiero ver, por ejemplo, cuál fue la máxima venta. Entonces le digo max total de la tabla factura. Entonces aquí le llamamos máxima venta. Ejecutamos. Y como ven, ya tenemos ahí la venta máxima. ¿Qué podemos hacer? Por lo tanto, la venta mínima. Una sola instrucción se encarga de hacer todo. Ejecutamos. Bueno, ya la máxima es mínima. La mínima venta fue $15. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, hay algo que es muy útil. Como yo quiero saber cuánto me ha comprado cada cliente. Entonces yo voy a hacer una conexión así de factura con el cliente. ¿Cierto? No olviden la tabla clientes que no la hemos usado hasta ahorita. Clientes. Y le decimos que la conexión es clientes. Clientes
punto. Vamos a recordar el campo. Code con factura punto cliente, ¿no? Cliente es en factura. Vamos a verlo. Solo para tenerlo presente, que eso esté bien. Ya está. O sea, hasta ahí no hay ningún problema. Decimos, muéstrame todos los registros de la tabla factura. Ya está. Pero yo quiero que cada cliente, y si miramos clientes, tenemos la razón social, así que le decimos aquí la razón y la suma de toda la venta, ¿ok? Listo. Por lo tanto, tenemos que hacer un group, ¿cierto? Agrúpalo por la razón. Listo. Y bueno, si queremos ordenarlo, lo ordenamos, y no simplemente nos interesa sacar esta información, ejecutamos y aquí me dice cuánto me compró cada cliente. ¿Ya? Y si queremos considerar los clientes que me han comprado más, entonces a este group by podemos agregarle algunas otras cositas, como por ejemplo el Javi, ¿cierto? Cuando este total, por ejemplo, sea mayor que $1,000, una factura, aquellos que me han comprado en total más de $1,000. Y entonces la máquina me va a mostrar todos los clientes que me han comprado más de $1,000, ¿cierto? Si yo quiero lo que siempre se busca en las empresas, los mejores clientes son los que me compran más, así que le dimos top 10, por ejemplo. Los 10 primeros clientes que me han comprado. Los mejores clientes, ¿ok? Y aquí tenemos nuestros clientes que nos han comprado más de 1,000, los 10 primeros que nos han comprado más de 1,000, que serían nuestros mejores clientes, básicamente. Y claro, ya si ustedes quieren, lo podemos hacer un order. ¿Por qué no? A esto le agregamos un order by, y lo ordenamos por este valor. Entonces tenemos ya el círculo completo, ¿no? Y me dice que Soledad Paredes es la que me ha comprado, perdón, descendente, ¿no? Descendente. Listo. Para que me salgan más bien los máximos. Y luego los, o sea, de Pérez Luisa me ha comprado 30,000, y luego Gamboa Sánchez Susan, Paredes Mercedes y Luciana, Cabrera, etcétera, ¿no? Como ven, así nos está mostrando la información. Ahora, podemos hacer algunas otras cosas, como por ejemplo, las subconsultas, que es lo que queremos hacer antes de que nos gane el tiempo. Por ejemplo, miren, nosotros podemos hacer esto, observe. Esta es mi factura, ¿ok? Si yo quisiera obtener el promedio de la venta, le digo average, ¿cierto? Del total. Dame el promedio de la venta, de toda la venta. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar un valor. Ok, ahora le digo, muéstrame, puedo hacer algo como esto, miren. Parecido a esto. Pero lo vamos a cambiar un poquito. Muéstrame la razón, el total, la razón,
el total, los datos de los clientes, de las ventas, ya está, totales, razón total de todas las ventas. Ya, aquí estoy conectándome factura con cliente. Bueno, aquí se me borró una N. Ya está. Pero voy a poner una condición. ¿Sí? Ya está. Puedo poner la fecha para saber cuándo exactamente me compró. Pues la fecha la tengo en la factura, así que no hay problema. Si me sale ondulado es por el valor ambiguo, así que le pongo factura punto fecha. Ya está, me evito problemas. Y le pongo una condición, por ejemplo, un where acá, ¿ya? Donde el total, que es de la factura, sea mayor que esta subconsulta. Noten ustedes que la subconsulta la estoy poniendo entre paréntesis. Dicho de otro modo, las ventas que están por encima del promedio. ¿Ok? El promedio, porque yo puedo hallar, si yo ejecuto solamente esto, como hace un ratito lo vimos, el promedio es 962. Así que aquí me está mostrando todas las ventas que son superiores a ese valor. ¿Mm? ¿Exacto? Y entonces aquí se puede usar prácticamente otros detalles, como por ejemplo, quiero saber qué clientes no me han comprado, ¿ok? Entonces muéstrame todos los clientes que no me han comprado. ¿Cómo sé que no me han comprado? Where code not no está en la siguiente consulta. En la segunda consulta yo tengo cliente de la tabla factura. ¿Cierto? Porque ¿qué hace aquí? Clientes, ¿no? Cliente. En la tabla factura yo tengo un campo, el cliente, ¿cierto? Se supone que aquí están todos los que me han comprado. Puede estar repetido varias veces el cliente. Y acá le digo, muéstrame todos los clientes donde el código del cliente no está en estas tuplas. Y entonces me muestra los clientes que no me han comprado. Vuelvo a ejecutar, de los 860 clientes que tengo 775 que no me han comprado. O sea, los otros sí me están comprando. Esos clientes no me están comprando. Así que la misma lógica seguiría si quiero hacerlo a nivel de producto, ¿no? Por ejemplo, yo digo aquí todos los productos. Todos los productos. Que son 2.755 productos. Donde el CODPRO no está en el detalle, porque ustedes saben que en el detalle está todos los productos que se han vendido. Ya está. El código de producto está aquí. Si hago esta consulta, la máquina me dice que hay 2.236 veces que se han vendido los productos, puede que sea repetido, eso no importa. Y le digo, muéstrame todos los productos, ya sabemos cuántos productos eran, ejecutamos, 2.755. Y ahora le decimos a la máquina que me muestre todos, que son 1.800 que no se han vendido. ¿Ok? Bien, entonces podemos generar todas las consultas que sean necesarias, siempre que sea posible, obviamente que tenga lógica, y podemos mostrar los clientes, los productos, los artículos, la materia prima que no se está moviendo dentro del almacén y que es importante tomarlo en cuenta. Entonces, este tipo de queries se pueden construir indistintamente, ¿no? Con esta conferencia estamos cerrando un poco
todas las posibilidades de usar el Select. El Select con una sola tabla, el Select con varias tablas, el Select condicional, el Select con valores acumulados, el Select con subconsultas. Y entonces todo lo que se puede hacer a nivel de queries ya lo podemos ir cerrando y tenemos una variedad de trabajo que comúnmente es difícil tomarlo en cuenta porque no existe una sola forma o un solo formato que se pueda aplicar en una determinada empresa. Siempre hay la posibilidad de usar mezcla de ideas o mezcla de consultas para poder hacer lo que hemos logrado hasta ahora. Muy bien, creo que eso es todo por hoy. Ha sido como siempre un placer trabajar con ustedes, mostrarles un poco de lo que podemos hacer en el curso de SQL Server, donde enseñamos a trabajar SQL desde cero, ¿no? Desde cero le damos los conceptos completos de lo que es una base de datos, cómo manejarla y empezamos a dominar este tipo de consultas con una serie de ejercicios, de ejemplos, de aplicaciones. Manejamos hasta 2 o 3 bases de datos distintas para poder tener una variedad en este tipo de trabajo que se quiera tener. Muy bien, señores, ha sido todo por hoy. Si hubiera alguna consulta, ustedes la dejan ahí presente o de lo contrario, bueno, salimos... más adelante podemos contestarles. Ustedes pueden seguramente dejar sus ideas o sus interrogantes en la plataforma que trabajamos y eso seguramente me llega y yo puedo contestarles con mucho gusto. Bien, señores, ha sido un placer trabajar con ustedes. Voy a dejar de compartir para despedirme y nos estamos viendo la próxima semana a esta misma hora. Cuídense, hasta la próxima. Gracias.